Bienvenidos a un nuevo programa de Cancha Abierta, producido por Even Padel, el circuito internacional de pádel amateur. Ya sabéis que cada semana subimos una nueva charla de pádel, así que si te gusta lo que hacemos, dale like y suscríbete. Hoy nos acompaña Elia Matraín, ex número 1 del mundo y actual psicóloga deportiva. Javi, se me complica mucho su apellido, aunque ahora se lo comentaremos, porque yo la recordaba siempre como si fuese un nombre completo, Elia Matraín, ¿sabes? Hola. Y luego, claro, cuando me he puesto a hacer la investigación y tal, digo, ostras, viene una por aquí, la tilde por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Y Javi, vaya charla que tenemos hoy. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Eli? Sí, yo creo que el currículum de Eli es complicado de mejorar, ¿no? Con ese CV pone el número 1 del mundo de psicóloga deportiva, yo creo que está fantástico y ella como habla es un gusto, así que seguro que lo pasamos bien. ¿Qué tal, Eli? Buenas a los dos, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy aquí deseando compartir un ratito. No os preocupéis porque mi apellido siempre ha sido un problema, o sea que podéis decirlo como queráis. De hecho, mi padre dice que nos diferenciamos precisamente porque la gente no sabe pronunciarlo muchas veces. ¿De dónde es Pero el bueno, apellido? en realidad es Navarro. En Navarro. Es Navarro, sí, sí. Así que es que es complejo, es complejo. Bueno, Javi, he tenido que cortarle porque justo fuera de cámara ya nos estaba contando muchas cosas. Os he dicho, por favor, no habréis nada, que estoy haciendo la prueba de sonido y ya estáis contando bombazos. Javi, reproduce un poco lo que le has preguntado. Eli sigue con la charla y a partir de aquí, que sí al podcast. Bueno, sus clientes, ¿no? Que yo creo que son top, que nos cuente ella un poco su proyecto y cómo encara el día a día. Sí, le estaba diciendo a Javi, Edu, que por suerte o por desgracia, bueno, pues a nivel laboral he tenido la suerte de dejar una faceta que me trajo muchísima satisfacción, que fue la de jugadora profesional, y empezar en otra que por suerte me está trayendo también mucha, lo estoy disfrutando un montón, pero me gustaba cuando mis jornadas laborales eran un poquito más cortas que las que son ahora, por eso nos reíamos, ¿no? Es cierto que, bueno, a día de hoy tengo un trabajo como psicóloga deportiva, pero a la vez también me formé como psicóloga sanitaria, psicóloga clínica, y bueno, tengo otra parte que, como les digo muchas veces a los deportistas, trabajo con personas reales, con problemas reales, que a Sí, El sí. veces, primer mundo, ¿no? sí, que El- a el- veces cuando empiezan ellos a meterse un poco en su propia vorágine de no meto la pelota dentro, les digo, venga, vamos a relativizar, que al final, sí, bueno, no sí. deja de ser esto un deporte. Y bueno, lo cierto es que muy contenta con esta nueva etapa, pero a la vez también pues intentando amoldarme a una nueva forma de vida. Vamos a conocer un ¿Sabes? montón de cosas, pues yo tengo de verdad muchas cositas que he estado pensando en este fin de semana. Lo primero, Javi, tú le has comentado que estaba siendo la psicóloga deportiva de Gemma Triay y aparte, Eli, ¿algún otro jugador o jugadora que hagas ese seguimiento? Trabajo con varios jugadores del circuito. Lo que pasa que quizá, bueno, los Ah, que vale, que esto más... se puede decir o no. Aquí lo mismo, si lo he dicho, ¿se puede o Hombre, no? claro. Sí, 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 puedes decirlo sin Ah, vale. problema. Sí, sí, sí. Claro, de hecho yo siempre digo que yo tiendo a, cuando me preguntan con quién trabajo, a hablar de personas que tienden a hablar de que trabajan conmigo. O sea, hay jugadores que quizá nunca comentan que trabajan conmigo, yo tampoco lo hago, porque esto ya es un tema muy, muy personal, el que cada uno quiera decir si trabaja con un psicólogo deportivo o no. Pero lo que te digo, Edu, es cierto que trabajo con varios de ellos, siempre me olvidaré algunos, ¿no? Quizá los más conocidos en el pádel femenino son Gemma, Jessica, llevo mucho tiempo con Carolina Orsi, con Nuria Rodríguez, Buena pareja. pero también es que trabajo con más jugadoras, o sea que, y en chicos me pasa lo mismo. Creo que de los primeros que empezó a trabajar conmigo fue Campa, entonces, bueno, trabajo con él, trabajo con Dineno, trabajo con Cepero también, que le ¿Amigo digo del muchas, programa? Sí, sí. sí, de hecho Grande. a Chiqui le digo muchas veces de broma que el máster me lo convalidaron cuando dije que trabajaba con él, así que, Desde luego. pero me encanta, es un jugador al que, bueno, es un placer acompañarle, como a todos ellos, y como te digo, trabajo con más jugadores, queda un poco feo que no diga los nombres de todos, pero bueno, De los por que no dices, suerte. Eli, es porque te pagan menos, ¿no? Entiendo, ¿no? Efectivamente, eso es, los que se han portado peor o los que están perdiendo de, uy, no, yo no soy la psicóloga de ese. Bueno, Es broma, es broma. o casos como el de Javi, que para ganar un partido creo que intentó contratar tu servicio
y tú le dijiste a Javi que tienes que tener un nivel Me mínimo, puso en ¿no? modo avión, dice que tenía mucha clientela. Yo le dije que los milagros mejor en la iglesia. A Lourdes, ¿no? Javi, al final, ¿cómo meto yo siempre la cizaña? Al final el entrevistado siempre va por ti, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Y bueno, al Pobre. final es el clima que se crea, pero yo lo acepto con gusto. Incluso hablando de Chiqui y Eli, tenéis un juego parecido dentro de lo que cabe, ¿no? Los dos os gusta armar el punto y trabajar para el compañero, ¿no? Sí, él tiene bastantes más recursos que los que tenía yo, pero sí es cierto que quizá en cuanto a estilo de juego, bueno, muchas veces yo consigo, creo que esta es una cosa que es importante en mi trabajo, consigo empatizar mucho con cómo se sienten porque lo he vivido. Entonces, sé que esto para ellos a veces es importante porque, bueno, obviamente un psicólogo tiene que tener herramientas y conocimiento, pero luego por otro lado a veces trato de no hablar mucho de mí misma por no caer en eso de la vieja del visillo, de cuando yo jugaba, pero sí que es cierto que, bueno, consigo empatizar, consigo conectar mucho con el cómo se sienten y a veces no hace falta que me digan, los veo en la pista y ya de alguna forma sé lo que está pasando por su cabeza. Que sucede también esto muchas veces con el famoso dilema del entrenador. El entrenador debería haber sido jugador profesional antes o no. Hay gente que dice que, bueno, que hasta cierto punto un buen entrenador puede ser mejor que un jugador, pero claro, al final el jugador ha vivido unas experiencias que ese entrenador no ha vivido. ¿Tú crees que en este caso ayuda? Quizá a lo mejor no sea en el plano de la psicología deportiva algo 100% necesario, pero seguro que ayuda mucho, ¿no? Totalmente, sí. A ver, justo un poco lo que dices, Edu. No creo que sea necesario. Creo que es algo que puede sumar, pero de la misma forma que hay entrenadores maravillosos que nunca han vivido la competición al alto nivel, eh, lo mismo pasará, o sea, yo puedo tener la experiencia, puedo saber lo que se puede vivir dentro de una pista, pero cada uno tiene su propia vivencia. Y yo tengo que formarme, me he querido formar mucho como psicóloga porque la experiencia únicamente no me va a hacer una buena psicóloga, necesito conocimiento y herramientas. Entonces, yo siempre he creído que para ser un buen entrenador no hacía falta haber sido un buen jugador. Y me vienen a la cabeza muchos ejemplos. Obviamente, cuando tienes además el plus, porque para mí es un plus de que lo has vivido, pues el jugador muchas veces también eso lo agradece. Eso creo yo, ¿no? Que esa experiencia que tú le aportas al jugador para ellos vale oro, ¿no? Porque le da esa tranquilidad de decir, oye, Eli ha pasado por estas situaciones y sabe cómo gestionar esta carga, ¿no? Claro, de hecho, en ese sentido, Javi, fíjate que es curioso porque nosotros muchas veces trabajamos con herramientas. Yo hablo de que la psicología al final es una ciencia y no es que a mí se me haya ocurrido que, por ejemplo, la herramienta de la respiración a mí me servía. No, hay unas investigaciones que corroboran la importancia que tiene esa herramienta, por ejemplo, en la gestión emocional. Y en ese sentido es importante que tengamos esa base. Por otro lado, también es cierto que hay veces que dices, bueno, yo sé que a momentos uno se siente así y muchas veces el jugador solo con el hecho de sentirse comprendido, yo me doy cuenta que les puedo hablar de la parte teórica, de la parte más densa de lo que es la psicología y ellos a veces conectan más con la anécdota de, bueno, Es el hilo del que tirar, quizá, ¿no? Luego, ¿no? sí, depende además de cada uno. O sea, hay algunos que son más, son jugadores que conectan mucho más con la parte emocional, los hay más racionales. Al final depende mucho de lo que es la personalidad y la vivencia de cada jugador. Pero es cierto que hay veces que por mucho que estemos trabajando sobre ideas, en el momento que digo, mira, yo te voy a contar una cosa que me pasó esto y lo gestioné así. Y luego me doy cuenta con el paso de las sesiones que me dicen, Eli, esto me ayudó muchísimo, ¿no? Bueno, pues bienvenido sea. Eso no quita que no haya que trabajar con lo teórico-técnico. Javi, Es impresionante. No, está cortando, ¿eh? Perdona, Eli, que te he interrumpido, pero que calma, Javi. El No, programa de estamos hoy. como muy... Yo Sí, voy a sí, poner una luz más tenue, voy a bajar esta un sí, poco, yo creo. un ambiente más cálido. La ponemos en modo cálido. Eli, yo, para empezar con esta parte de la psicología, vamos a empezar por la base, porque nos hemos ido a los jugadores, hemos hecho una buena introducción aquí, pero al final, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el rol de un psicólogo o una psicóloga deportiva? En realidad la función principal es fomentar el buen rendimiento deportivo.
Es decir, nosotros hablamos de que el rendimiento deportivo tiene 4 pilares básicos, que son técnica, táctica, el físico y lo mental. Es muy normal o está muy naturalizado dentro del jugador que entrenan muchas horas lo técnico, lo táctico y lo físico. Yo entiendo la psicología desde un entrenamiento. Entonces, al final, hay una pretemporada mental, hay un trabajo de base, obviamente hay también un trabajo de lo que cada jugador necesita a nivel específico, pero creo que fundamentalmente consiste en entender patrones de comportamiento, entender de alguna forma cómo se funciona y luego tratar de buscar un poco, vale, en cuanto a los pilares básicos que tenemos en psicología, ¿no? Que suele ser pensamiento, emoción, atención, motivación, se habla un poco de esos 4 grandes pilares de trabajo, ver lo que cada jugador necesita y trabajar con herramientas en pista para que el rendimiento sea... Yo lo que les digo es que trato de que su mente sea su aliada y no sea su enemiga, que es lo que muchas veces ocurre. Claro, Esa frase es para ponérselo en el link del Messenger, ¿eh? O en algún sitio. Me ha gustado, ¿eh? Yo te claro. quería hacer una duda, Eli. ¿La parte técnica la trabajáis mucho, lo que es los aspectos de juego, sabiendo que tú has sido jugadora, o tú te vuelcas más en lo mental y en lo psicológico, más que en aspectos técnicos de juego? Yo intento no entrar en la parte que corresponde a sus entrenadores, que es lo técnico y lo táctico. Sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel mental, por ejemplo, un planteamiento de un partido es trabajar con objetivos de rendimiento. Entonces, un objetivo de rendimiento a veces nos hace hablar de, venga, qué es lo que tú te vas a pedir desde la defensa, qué te vas a pedir desde el ataque y qué te vas a pedir a nivel físico y mental. Entonces, de alguna forma me toca entrar en ese tema, pero no suelo meterme en tira el globo por aquí, juega por aquí, a pesar de que a veces inevitablemente me pasa cuando les veo competir y hago después las valoraciones post partido, es como que yo me tengo que poner a mí misma los filtros de esto no, esto es táctico, esto no te corresponde hablar, ¿no? Te corresponde hablar solo Pero de tú lo no, mental. pero no puedes, a ti te puede el pádel, ¿no? A veces me preguntan, sobre todo las chicas, yo siento que confían mucho en mi criterio y me preguntan, bueno, también les digo muchas veces que yo no preparo partidos contra nadie. Esto, por ejemplo, cuando a veces me han preguntado, ¿un psicólogo puede llevar a varios jugadores? Para mí la respuesta es sí, porque yo trato de que la persona tenga su mejor rendimiento. Yo no le preparo para ganar a nadie, le preparo para que saque lo mejor de él mismo o de ella misma en pista, pero no preparo un partido con Abordas a un deportista de élite y cómo abordas a una sesión de un paciente normal. ¿Qué diferencias hay? Muy interesante, Edu, porque fíjate, al final nosotros siempre hacemos una evaluación inicial. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Vale? Normalmente en la parte clínica el motivo de consulta es una dificultad, algo que a la persona le está generando un malestar grande. Antes la psicología deportiva también venía un poco por esa demanda. Hoy en día no tanto. Hoy en día ya el jugador concibe que es más un entrenamiento mental. Entonces hay un trabajo mucho más global. En la parte, a ver, esto es cierto que cuando yo trabajo con un deportista siempre les digo, trabajo sobre todo con la persona. Es decir, no me voy a enfocar únicamente en que rindas bien en pista, porque si fuera tienes una dificultad, necesito saberla y necesito que la trabajemos, porque lo que ocurre fuera muchas veces afecta dentro. No todos los jugadores trabajan esa parte personal porque en general, pues bueno, pueden estar funcionando bien, en su vida están más tranquilos, pero sí que es cierto que trato de hacer un enfoque muy global, muy holístico. En la parte de la psicología clínica ya hay un motivo de consulta y, como te digo, normalmente es una dificultad. Aquí en la evaluación primero hay que ver pues, si puede haber un trastorno, cuáles son los más comunes hoy en día. Pues personas con ansiedad, con depresión, en ocasiones, bueno, con trastornos más tipo obsesivo-compulsivo, y aquí ya tiene que haber un diagnóstico. Y en ese sentido, bueno, el trabajo es más distinto porque estamos hablando a veces de patologías, de trastornos, no es el caso de un deportista. El contexto es que es muy diferente, ¿no, Eli? Se parten desde puntos equidistantes. Y yo te quería preguntar en ese sentido, ¿qué carga tiene porcentualmente los deportistas de élite que atiendes y los pacientes, digamos, normales, clínicos, como decía él? Es cierto que mi mayor volumen de trabajo está en el deporte, no solo en la parte pádel, también trabajo con otros deportistas de otros deportes. Entonces te puedo decir que yo creo que puede ser un 60-40, 60 deporte, una cosa así. Y también tengo un volumen alto de trabajo de, bueno, de, como decía antes, ¿no? Pacientes con dificultades. Paciente Esto es una normal. broma, por favor, que esto es una broma, que no sé, que se entienda desde el humor.
pero sí, con pacientes más de tipo clínico. También es cierto que me llegan personas que no tienen un trastorno específico, no tiene por qué haber, simplemente, bueno, son personas que están viviendo una situación que les genera malestar y buscan ayuda para trabajarla. Y en los diferentes deportes cambia, supongo, ¿no? ¿Qué puedes Mucho. ver en un jugador de pádel que a lo mejor Ujú. veas en un atleta? Claro, fíjate, te pongo un ejemplo. Yo trabajo con un deporte que es individualmente, karate, tenis, por ejemplo. Entonces, un deporte individual, incluso te hago la diferencia entre los dos. En el tenis, el partido puede llegar a durar 1 hora y media, 2 horas, en el que la persona está sola. Entonces, se trabaja mucho el diálogo interno, el pensamiento, la gestión emocional, pero claro, propia. En el tenis se trabaja mucho la gestión del error, porque tenemos que convivir con el error. En el karate es muy difícil que nosotros tenemos que trabajar mucho más la parte concentración y atención para evitar los errores, porque si yo cometo un error, muchas veces estoy fuera de la competición. Entonces es un deporte en el que tengo que trabajar a nivel atencional para empezar tan enfocado y tan activado que no exista el error. En el tenis convivo con el error, igual que Tienes más convivo en el margen, ¿no? pádel. Sí, Claro, y en el pádel hablas y en el pádel estás con pareja, ¿no? Pero efectivamente, siempre es cuando culpa del compañero en el pádel, ¿no? exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, en un deporte de pareja se trabaja mucho la parte de comunicación, la parte de resolución de conflictos, el liderazgo. Esto en un deporte colectivo ya incluso se trabaja de una manera totalmente distinta. O sea que al final cada deporte tiene sus propias características y obviamente el trabajo se tiene que enfocar en función de ello. Qué interesante, Edu, perdón que te interrumpa, lo del tenis que comentaba Eli, porque dijo Federer hace poco que él había ganado el 54% de los puntos en su carrera. O sea, si ha ganado eso Federer, ¿qué queda para el resto, no? Y tú, ¿cómo lo has vivido? El tenista hoy día se ve como muy frustrado muchas veces, ¿no? Como que convive solo con sus demonios. Vemos casos como el de Rublev, ¿no? Que es muy llamativo y que muchas veces les cuesta gestionar todo ese juego interior que tienen, ¿no? Qué complejo cuando no le puede echar la culpa a nadie y es un deporte tan mental. Claro, y cuando el autodiálogo, como digo yo, la centrifugadora mental está a tope todo el tiempo. Aquí, quieras que no, cuando trabajamos en un deporte de pareja o colectivo, muchas veces las dificultades se comparten. El hecho de la expresión emocional ya ayuda mucho en la gestión. ¿Por qué? Porque tienes otro punto de vista, porque tienes esa propuesta de soluciones que no siempre un jugador consigue poner dentro del... Entonces, el deporte individual a mí me genera muchísimo respeto porque creo que a nivel mental implica un desgaste muy alto. Ya no hablemos, por ejemplo, trabajo con una chica que hace atletismo de fondo. Imagina el trabajo mental que hay en una carrera así de larga distancia, tanto tiempo. Entonces, a mí los deportistas individuales, todos los deportistas en general, ya solo por el hecho de exponerse a una competición, me generan mucho respeto y trato de no hablar nunca desde, bueno, como desde la facilidad del verlo fuera, ¿no? Uy, se le está viendo que se ha Está atrapado quemado. ahora. Es como o está la frase típica, que está cagado. Eso no lo Justo, Javi, pronunciamos nunca. justo lo que hacemos nosotros cuando estamos viendo los partidos. Sí, cuando tenemos bola de break en contra, sí, sí, pasa Habla, mucho. yo tenía aquí dos cositas que comentar. La primera, claro, me pasó con Javi, que ahora comentarás también algunos tips para los jugadores amateur. Hace poco jugué con Javi, Javi y yo jugamos bastante, lo que pasa es que él ahora está viviendo en Barcelona y yo en Sevilla. Bueno, hace poco, Javi, fue yo creo que para Navidad jugamos poco. Y Sí, yo enero. me enfadé mucho, pero mucho, mucho de que tenemos mucha confianza y bueno, acabamos bastante peleados. ¿Qué cositas se pueden hacer para no llegar a esa situación? Sobre todo Javi y yo, que tenemos mucha confianza. Claro, aquí es que yo digo siempre, confianza y tolerancia van así. Es un Cuanto arma más de doble filo un confianza, poco, ¿no? Claro. menos tolerancia tienes a lo que tienes al lado, porque normalmente hay patrones que muchas veces se repiten. Para mí lo más importante es la comunicación y la comunicación no cuando hay un problema, precisamente para evitar los problemas. Por eso yo esto lo trabajo mucho en el fuera de pista con los jugadores. Es difícil comunicarse cuando las emociones están ahí a flor de piel. Entonces, tenemos que saber
vale, ¿qué cosas me molestan de mi compañero? Y tenemos que hacer un trabajo a veces en sesiones de decirle al otro de una manera correcta, aquí es donde entro yo como mediadora muchas veces. Lo que pasa es que la lista algunas veces puede ser de un pergamino, ¿no? Efectivamente, a veces el rollo de papel higiénico. Me molesta que respire un poco cerca mía, ¿no? Y ya se arma la chispa. Claro, lo ideal sería tratar un poco de darle el mensaje de para mí es importante o yo necesito esto de ti, pero antes del partido, antes de que llegue la dificultad. Y también es muy importante cuando queremos ayudar al otro, saber qué necesita el otro, porque normalmente tendemos a ayudar como a nosotros nos gustaría que nos ayudasen. Pero hay jugadores que necesitan que vengan a apoyarles, hay otros que necesitan espacio, mira, lejos de mí. Entonces, una gran pregunta a hacer es, oye, cuando no te sientes bien, cuando hay dificultades, ¿qué quieres que haga? ¿Qué esperas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Esto que no solemos hacer nunca, Y pero sobre todo, ayudaría. si la gente es pareja, que no jueguen juntos, que eso es, yo creo, norma número 1 de la psicología. Pasa mucho. Bueno, es que esto es un reto, pero bueno, yo te contaré, yo jugué con mi pareja 9 años, o sea, al final tiene sus cosas buenas. La realidad es que el nivel de confianza que tienes y, bueno, un poco en la comunicación que simplemente con la mirada y el conocer cómo va a funcionar esa persona es algo muy positivo, bien enfocado, pero claro, tenemos que enfocarlo bien. Claro, Tenemos... luego te lo llevas a casa. Oye, esa bola del medio era mía. Aquí hay que establecer normas. O sea, ahí es cuando dices, vale, cuando entramos en casa ya no se habla del partido, por ejemplo. Pero ella es que era un ejemplo dentro y fuera de la pista, Edu, porque no es una cosa que diga dedicar a la galería. Yo he visto muchos partidos suyos y es que tenían un talante impoluto para enseñar en las escuelas, no porque esté ya aquí, no, sino por el reconocimiento que tienen de todo el mundo. Me acuerdo, Eli, el partido tan mítico que dejasteis de ser pareja, ¿no? En Menorca, que ibais creo que 5-0 arriba y os dan vuelta Ari y Allen, y el reconocimiento del público, que fue un momento muy emotivo, ¿no? Si nos puedes contar un poquillo de eso, pues fue espectacular. Sí, sí, es verdad que fue. Luego nos reíamos porque yo le decía a Pati, digo, Pati, tú y yo somos un poco como el Atleti, que parece que estamos y al final ya hay alguna tragedia. Discúlpenme a aquellos fans del Athletic, pero digo, en realidad es como, bueno, fue un partido muy duro porque eran unas semifinales de un máster, íbamos efectivamente 7 arriba y 5-1 arriba y nos remontaron. Entonces, bueno, creo que una cosa que teníamos muy buena las dos era que tratábamos de relativizar mucho. No, nos enfadábamos, teníamos nuestros conflictos como cualquier pareja, porque de hecho yo creo que el conflicto te hace crecer y si no lo hay es porque uno de los dos piensa por los dos, algo que malo. Entonces teníamos nuestras diferencias, pero sí sabíamos que en la pista pues teníamos que remar en conjunto, ¿no? Y es verdad que ninguna se disparaba mucho emocionalmente, con lo cual era mucho más fácil gestionarlo. Entonces, en realidad yo siempre he dicho que fue fácil y fue muy bonito. Entonces, yo guardo muy buenos recuerdos de esa etapa y bueno, el último partido tuvo ese componente doloroso, pero por otro lado, pues como éramos nosotras, pues relativizamos, nos reímos, nos fuimos a tomar una cerveza, ella una cerveza, yo un Esti ese día y ya está, y brindamos un poco por todas las cosas buenas que habíamos tenido. Era divertido él y era como, no quieres psicología, pues toma aquí un par de tazas para que lo vayas gestionando. Total. Además yo le decía, ¿tú te imaginas que terminamos nuestro último torneo juntas ganando el máster? Y eso ocurre en las pelis. En la vida real, pues a veces hay estos dramas y es Claro. bueno que nos reamos de ello. La comedia. Entonces, efectivamente, fue un poco tragicomedia. Pero entonces sí que lo tenéis Bueno. ya hablado que no seguíais, que no fue un punto de inflexión ese partido. Sí, no, de hecho, nosotras ya la decisión estaba tomada desde mitad de año, más o menos desde agosto, ya decidimos que íbamos a dejar de jugar juntas y bueno, dejamos de jugar juntas en diciembre. Pero En tú ahí no te... 2021, Edu, perdona, Edu, dale. No, tú ahí no te retiras, no es simplemente un cambio de pareja y tú seguías jugando. Eso iba a Exacto. decir justo, que yo creo que en 2021 arranca con Sofía Araujo y Manu Martín, ¿puede ser? Esto es, sí, sí, sí. Ujú. Así es. Qué bueno, Javier. Nueva etapa, hay que aprender yo creo que es importante saber cerrar ahí etapas, abrir otras y bueno, obviamente cerrar una etapa genera mucha tristeza porque hay muchas cosas pues
que son hacer duelos, ¿no? A mí me tocó durante un tiempo importante hacer muchos duelos y bueno, quieras que no, pues bueno, siempre digo que la vida es eso, creo que es aprender a ir cerrando etapas y agradecida, muy agradecida de todo lo vivido. Lo dice Eli porque estaba muy automatizada ya, ¿no? Las cosas, pero es verdad que salir de la zona de confort también requiere un reto siempre, ¿no? Cierto, sí, es verdad. Lo que pasa que, bueno, aquí es cuando uno también tiene que saber cuando las cosas llegan a, entre comillas, a su fin. Esto incluso yo lo viví como jugadora profesional. Económicamente me podía seguir compensando jugar al pádel y sin embargo llegó un momento que yo sentí de, no me llena. La gran diferencia que encontré en mi carrera deportiva, yo soy una jugadora que cuando terminaba un torneo normalmente perdía porque he ganado poquitos en mi carrera. La pregunta era, vale, ¿y cuándo pudiera entrenar para mejorar esto, ¿no? Que he identificado que me toca mejorar. Ya en mi último año, o últimos incluso año y medio, la pregunta era cuántos días puedo estar sin jugar al pádel porque necesito desconectar. Es como que en el Sí. momento que esa pregunta en mi cabeza cambió, dije, uff, esto ya no es una buena noticia, ¿no? Porque sí tengo ciertas motivaciones externas. Al final, bueno, cualquier jugador tiene toda la parte de cierto estatus, por decirlo de alguna manera, lo económico, no me podía quejar, yo era una jugadora con buenos contratos y sin embargo me faltaba lo interno. No quería, por la mañana me tocaba despertar, me iba a entrenar y decía, tengo ganas de estar fuera de aquí. Y ahí ya fue como, ya está, aquí ya tengo como la gran señal de que es momento de afrontar otra etapa. Pero en tu caso tenías también esa ilusión de una nueva etapa, porque supongo que esto pasa mucho, Javi, también nosotros tenemos una amiga que es enfermera y al final es deportista de élite y está deseando, a ver, no deseando que se acabe, pero en caso de que se acabe su etapa como deportista, pues tiene ilusión para ese nuevo Un proyecto. plan B, ¿no? Claro, en tu caso, relativamente es más fácil, pero ¿qué crees que pasaría o qué crees que pasa o qué suele pasar con estos deportistas que al final no son capaces de cerrar etapas o que luego se ven envueltos en esa vorágine de decir, oye, pues ¿qué hago ahora? Claro, es que esto al final, Edu, es tener un plan B, ¿no? Y de hecho, fíjate, yo tenía un plan B, creo que hice una transición, como se dice, quizá casi perfecta, porque en mis últimos 2 años de jugadora yo ya era psicóloga de algún jugador. De hecho, el primer jugador que confía en mí como psicóloga es Lucho Capra. Y con Lucho yo trabajaba siendo jugadora. Entonces, de alguna manera ya pude empezar a compaginar ambas facetas y pude ver que la parte de psicología deportiva me iba a gustar, lo iba a disfrutar. Y aun con eso, creo que tardé un año, año y medio, de hecho va a hacer en septiembre 2 años que me retiré y sigo en proceso todavía de adaptarme a mi nueva vida, porque esto me lo contó, yo voy a un psicólogo maravilloso y me lo contó mi psicólogo, me dijo, Eli, tú vivías una vida muy dopamínica, tú vivías muchos chispazos a nivel emocional, porque la competición tiene eso, tiene muchos subidones, muchos bajones. Nosotros nos hacemos un poco adictos a esa intensidad emocional. Incluso yo tenía muy clara mi rutina, yo me despertaba por las mañanas y tocaba entreno físico, comer, volver a entrenar, en mi caso estudiar. Entonces mi día a día estaba como muy estructurado y de repente me levanté un día por la mañana, mi rutina se había destartalado por completo. Obviamente a nivel físico hay un cambio porque no dormía igual, no tenía el mismo apetito, no tenía el mismo nivel de actividad física y de repente tuve que empezar a aprender a disfrutar de lo que mi psicólogo dice que es una vida endorfínica. Me levanto, leo un rato, me tomo un café, me voy a hacer mi deporte porque me voy a correr ahora como una loca, pero aún así me seguía faltando algo, ¿no? Es como, a veces la pregunta era, ¿la vida es esto? ¿La gente hace esto y está bien, Como ese ¿no? vacío existencial tan grande, ¿no? Lo hablamos en deportistas, Bueno, Eli, pero ahora que ujú. has dicho eso, en casos más a lo bestia de iconos como Maradona, como Jordan, imagínate el cambio que tiene que suponer pasar un poco detrás del foco, ¿no? Esta gente nunca pasa detrás del foco, pero sí un cambio de no ser el centro de todas las miradas, ¿no? Totalmente. Y de hecho, Javi, en mi caso, en psicología hablamos de identidad unidimensional, ¿no? El jugador que se cree solo jugador. Yo he cultivado muchas facetas mías durante muchos años de, bueno, la parte de la psicóloga, la parte de familiar, o sea,
había muchas identidades en mi persona. Nunca me he identificado mucho con el personajillo del pádel, ¿no? Que yo era. Y aún así, yo siento que mi vida cambió mucho y me sigue costando. Tengo mis momentos en los que digo, me falta esa parte del chispazo, ¿no? Bueno, pues voy aprendiendo a disfrutar de pequeñas cosas, cosas súper sencillas que antes quizá no le daba valor. Esto teniendo un trabajo que me gusta y me llena y teniendo una rutina que elijo yo. Entonces, lo hablo mucho con ellos a veces, ¿no? ¿Y cuál es el plan B? Y a veces la respuesta es, bueno, no lo sé, es que me queda mucho. Ya te queda mucho, pero tenemos la certeza de que va a llegar, Sí, sí. porque la realidad, yo lo hago a modo de broma, pero A no los ser que sea Robbie Gattiker, ¿no? Con 50 y pico años que juega alguna prueba de World Tour, para los demás no hay paraíso, ¿no? Eso, yo les digo, mira, las personas normales tienen una certeza, que se van a morir. Los deportistas profesionales tenéis dos, nos vamos a morir y nos vamos a retirar. Entonces, al final tenemos que trabajar con un plan B. ¿Qué es lo que te gustaría? Y claro, muchas veces, no sé si es por miedo, porque en ese momento, claro, ni quieren pensar en ello, yo siento que hay respuestas evitativas de, bueno, ya lo valoraré, ahora estoy un poco en el presente. Bueno, pero trabajemos, ¿no? Para ese plan B, porque, por lo que os digo, que quizá al haberlo vivido y de una manera tan reciente, yo le doy mucho énfasis a esto, escucha que la vida te cambia mucho. Y de hecho a veces cuando me dicen que lo están pasando mal, que están sufriendo, también les ayuda a relativizar. Venga, yo voy a ayudarte a tomar la decisión de si quieres o no quieres seguir jugando, porque jamás te voy a decir que sigas jugando si estás sufriendo, pero tienes que ser consciente de que tu vida ahora es un privilegio y ese privilegio lo puedes perder. Entonces, ¿tenemos un plan B claro para salir de ahí? Y en ese Y plan eso es B, lo que creo que no se trabaja. Perdón. sí, y, no, y en ese plan B, Javi, comentabas eso de Icono, ha dicho Maradona, ha dicho Jordan, y hay una vinculación luego de ese plan B, que incluso estas estrellas, pues luego han estado vinculados con periodismo, han estado vinculados con proyectos como el de Jordan con las zapatillas, pero claro, también hay una relación con bebida, juego, dentro de ese plan B, que supongo que, mira, hablabas un poquito de esa dopamina, ¿crees que hay una vinculación de que ese deportista necesita esa dopamina, ese no sé, esa relación y que muchas veces pasa con el juego, ¿no? O con la bebida? Esa sensación un poco que ni contigo ni sin ti, ¿no? Me imagino que los jugadores sufrirán mucho con una derrota, pero luego necesitan ese chipazo, como dice Eli, de volverse a activar. Es un poco ahí contraproducente algunas veces y no es fácil de gestionar. Claro, es como creo que lo decía Follner, ¿no? Entre el dolor y la nada elijo el dolor, que es la leche. Entonces, puede ser que al final venga un poco por ahí, ¿no? Yo creo que, pero esto es algo que de lo que hoy en día se habla mucho. Hablamos mucho de conceptos eso, como cortisol, dopamina, adrenalina, ¿no? Y es cierto que la dopamina es algo que de alguna manera te genera cierta adicción. Entonces, uno tiene que saber muy bien, de alguna forma, el salir de eso, ¿no? Pues es que esto es muy curioso, pero como decía Edu, por ejemplo, cuando hablamos de tema de adicciones, en el tema de adicciones se mueven lo que se llaman ciertos circuitos cerebrales. En muchas ocasiones está muy relacionado con lo que se siente emocionalmente a través de una competición, por ejemplo. Entonces, aquí, claro, sí, la dopamina es algo que, bueno, nos hace a todos durante un tiempo sentirnos bien. También tenemos que empezar a construir esa parte, quizá lo que decimos, más endorfínica, más de la tranquilidad, bueno, de las cosas sencillas y sobre todo lo que yo muchas veces les digo a ellos, también hay que tratar de buscar un poco cuál es el propósito, el sentido vital. Es verdad que a veces es como que suena muy grandilocuente, ¿no? Pero, bueno, para qué estamos aquí? Pero es verdad, Eric, que muchas veces es complicado de gestionar desde fuera porque ves la adrenalina que vive el jugador, yo que sé, en un estadio lleno, un San Jordi, 15.000 personas, ese público alentándote, esa bola de oro que ganas, ese abrazo con tu compañero, es normal que eso enganche tanto, ¿no? Porque luego Sí. durante el día a día no lo viven. Sí, sí, totalmente. Es como esa parte no sé si relación incluso de amor-odio al deporte, ¿no? Porque cuando pierdes, yo recuerdo, por ejemplo, de mi época, quizá cuando estaba un poco más en la élite, recuerdo que había veces que las derrotas me duraban 3 días de tristeza
Y yo tenía la capacidad de racionalizar, a ver, Eli, que es un partido de pádel. O sea, la vida continúa, el sol sigue saliendo por el mismo sitio, la gente tiene problemas mucho más reales y mucho más graves que perder un partido de pádel, que no deja de ser una anécdota que a nadie le importa, salvo a ti. Pero aún relativizando eso, la emoción estaba ahí. Y bueno, sin embargo, ya pues fui avanzando en mi carrera deportiva, creo que porque estoy perdiendo mucho también. Ya luego la gestión, como digo yo, la tristeza me daba 3 horas en vez de 3 días. Bueno, pues eso que gané. Pero Pero de Claro. alguna forma sí que había intensidad emocional. lo duro del pádel es que siempre te vas de un torneo, a no ser que seas el campeón o la campeona, pero la mayoría es que se van con una derrota. Y claro, tienes que afrontar el siguiente torneo con una derrota. Esto no sucede en otros deportes, por ejemplo el fútbol, que hay incluso el empate, que dentro de lo que cabe dices tú, Claro. oye, pues ni tan mal. ¿Crees que eso le da también un extra de dificultad a deportes como, bueno, deportes de raqueta, donde incluso también tienes que finalizar el último punto para concluir el partido? Que es que esto es una locura, que es que aunque vaya ganado 6-0, Claro. 5-0, 40-0, no ha acabado, tienes que hacer un punto más. Sí, sí, totalmente, sin ninguna duda. Yo creo que al final es un poco lo que dices. Y además, incluso el pádel tiene una cosa que yo hablo, que es los deportes de pareja, al final tienen una característica en la que es muy difícil la gestión emocional, porque por un lado puede depender de ti y por otro lado también puede no depender en absoluto de ti, ¿sabes? Es como que en un deporte colectivo la responsabilidad se diluye, para bien y para mal mucho más. En el pádel es como que de alguna manera la responsabilidad a veces te toca de lleno y en otras no la tienes en absoluto. El límite, Eli, muchas veces es complicado de ver, ¿no? Porque dices, tú estás jugando mal el compañero porque yo estoy jugando mal o a la vez, o es que es muy, muy complejo de saber dónde está el límite y hablarle Sí. bien a tu compañero para que haya esa conexión, ¿no? Claro. Y es verdad que, bueno, a veces pues podemos encontrar jugadores que siguen enganchados a eso, seguramente sin duda yo creo que todos tenemos un poco ese componente. Y luego yo creo que también hay una parte de que muchas veces no se sabe el qué hacer después, ¿no? Es que si dejo esto, ¿qué hago? Ese es un poco donde yo pongo la alarma, Dile porque que se vengan al golf, es lo mejor. sí, No te lo acabas, de verdad. Y mentalmente, ahora, mentalmente acabas roto. Yo ayer fui con mi barbero, Javi, porque decía, claro, es que el golf es muy de pijo. Y le digo, vente, vente, barbero del barrio. Y se vino y quedó alucinado. Y dice, claro, Edu, es que un palo, una pelota, hay que darle. No, ¿cómo no me va a Césped, gustar? Y lo pasamos pipa, pero es verdad que yo voy solo muchos días. Y yo, bueno, incluso le cojo el palo, lo tiro, acabo loco, pero claro, tengo la necesidad del día siguiente mejorar. Así claro, que, bueno, claro. Claro, que al final es una motivación, la motivación de logro, ¿no? Entonces, hay muchos ámbitos en la vida en los que existe la motivación de logro. También es cuestión de entender cuál es mi motivación, pero bueno, toca, por otro lado, yo estoy aprendiendo venga, Eli, también hay una motivación puramente hedonista, de disfrute. No tienes que salir a correr y hacerte 10 kilómetros, porque mi sensación muchas veces es como, no, pero tengo que, ¿no? Y es si hace 8, ¿qué como, pasa? Que no vale, ¿no? Esa no sensación un vale, poco. ¿no? Justo. Yo en mi cabeza he puesto 10 kilómetros y venga, me toca hacer 10 kilómetros. Y por favor, disfruta, que ahora ya sí. estás haciendo esto por puro autocuidado y disfrute. Y todavía me quedan ahí pequeños ramalazos. Sí, sí, a mí me pasa igual, supongo que será el deporte, pero dice, oye, voy a leer un poco más porque te apetece, te gusta, y ahora ya es como que incluso tú te marcas, voy a leer de esta hora a esta hora, y dices tú, de verdad, no, voy a Y olvidar porque un lo que punto. es un disfrute se convierte en rutina. Algunas veces eso es peligroso, ¿no? Porque cambia el hábito. Cierto, efectivamente. De hecho, yo hablo muchas veces que tenemos que tratar de tener muy claras cuáles son las distintas áreas de nuestra vida y darle espacio a todas ellas. Hay una parte familiar, una parte de social, la parte laboral y luego hay una parte puramente de autocuidado, de disfrute. Tampoco es una obligación lo que dices, Edu, ¿no? Mm. Es como, bueno, pues leo. Esto de hecho me lo dijo también mi psicólogo, me dijo, Eli, lees para formarte para tu trabajo. Es como, por favor, cógete un libro por el Que mero disfruten. placer de disfrutar la lectura. Y dije, ostras, es verdad, no me he dado cuenta que estoy tanto en el deseo de mejora que a veces se me olvida de, bueno, es que simplemente estar aquí y hacer esto por el hecho de hacerlo, no con ningún fin.
Eli es que es más de la Time New Roman y algunas veces meterle un poco de comisán viene bien, ¿no, Eli? Pura verdad. La comisan era la que usábamos los... Yo usaba en el Messenger, Javi. A los trabajos, ¿no? De fin de Sí. curso, ¿no? La que se pone a lanzar algunas veces detrás también. Ocupaba más. Y Eli, vamos a hablar un poco de tema de chicos y chicas a nivel mental. ¿Notas ciertos patrones que se repitan más desde el punto de vista del deportista? Te hablo por la experiencia, por ejemplo, cuando yo entrenaba, daba clases a grupos de chicos, de chicas de alto rendimiento. Esta era mi experiencia, esto es como lo notaba. Es verdad que como en todos los sitios, pues hay una mentalidad de una forma y de otra, pero por norma general, el chico... bueno, la chica solía ser mucho más estructurada y mentalmente mejor, confiaba mucho más en el entrenador, pero cuando se iba era muy difícil conectarla. Y luego, sin embargo, el chico costaba mucho más que conectase contigo, pero si se iba tenía muchas opciones de volver a conectar, por ejemplo, dentro de un partido. ¿Cómo lo ves tú esto? Fíjate, yo tiendo a hablar, Edu, que para mí son más diferencias de personalidad que puramente de género, ¿no? Yo creo que sí que es cierto, ¿vale? Lo que pasa es que aquí ya hablo un poco en base a mi experiencia. Esto lo hablaba con una compañera de trabajo. Si te paras a investigar muchos ámbitos distintos a nivel psicológico, diferencias entre sexos, se encuentran un montón de diferencias entre sexos. Por ejemplo, yo mi trabajo fin de máster lo hice sobre la ansiedad precompetitiva en jugadores y jugadoras de pádel, ¿vale? La diferencia a nivel ansiedad era, las chicas tenían mucha más ansiedad a nivel cognitivo, a nivel mental, y los chicos tenían más ansiedad a nivel físico. Estos eran un poco los resultados. Los chicos mostraban niveles más elevados de confianza que ellas, de forma incluso significativa, pero es que me he encontrado con investigaciones que decían que no había diferencia. Entonces, por eso yo creo que muchas veces caemos en, bueno, determinados, no sé si la palabra es clichés, y es un poco, a mí no me gusta hablar en el sentido de diferencia entre sexos, que obviamente si la hay, o sea, yo soy la primera que la ha investigado, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi experiencia de lo que yo llevo trabajando en este tiempo a nivel mental? Eh, Tengo ejemplos, por ejemplo, es cierto que lo que dices, ¿no? Las chicas son muy ordenadas, muy estructuradas, las cosas toca hacerlas así, y en ese sentido, o sea, son muy de control interno. Hay chicos que son mucho más de control externo, ¿vale? Podemos decir que las chicas también tienen mucha más tendencia a la introspección, ¿no? Ellas hablan a nivel emocional, de hecho se habla incluso que esto tiene un sentido de evolución de miles y miles de millones de años. Es decir, la mujer hace millones de años era la que se quedaba amamantando mientras el hombre era el que se iba a cazar. Entonces, al final había esa parte de inteligencia en el hombre, bueno, estratégica e inteligencia emocional más en la mujer. Me puedo encontrar ejemplos así. También te digo, tengo jugadores que tienen una capacidad de introspección a nivel emocional mucho más alta que algunas chicas. O sea, me viene en concreto un jugador a la cabeza que me consigue explicar al detalle cómo se siente en los momentos que compite, en el después del partido, y es una maravilla trabajar con este chico, porque es muy fácil cuando tienen tanta capacidad de mirar hacia adentro. Sí, al final Claro, también, como esas sesiones tú las haces, claro, al final aquí estamos hablando en grupos de hace tiempo, yo también hace mucho que no entreno. El hecho de que tú hagas sesiones individuales, al final es que todo lo que te he dicho no tiene sentido porque te centras mucho en esa persona. Y cada persona es un mundo, ¿no? Llegas más aquí de la cuestión con cada paciente en concreto, ¿no? claro. De hecho, por eso, fíjate, cuando yo mando ciertas tareas, las chicas normalmente son súper, en eso me vienen con la tarea hecha la semana siguiente. He hecho esto. Los chicos tengo que luchar con ellos muchas veces. Entonces, pero claro, lo mismo. O sea, tengo 2, 3 ejemplos que, oye, les mando, vamos a trabajar sobre esto esta semana. ¿Qué te parece si me lo escribes para que lo podamos ver en la próxima sesión? Y me traen el trabajo que lo quiero enmarcar, como quien dice. Entonces, por eso a mí me gusta mucho más hablar de diferencias de personalidad. Javi, no sé si tienes alguna cosita más, porque es que llevamos Joder, una hablando... gozada hablar con él y nos podemos quedar aquí horas y horas. Yo veo el caso concreto de James Matriay, ¿no? Que es muy mediática él y como bien saben,
Es verdad que en 2023 se dice, ¿no?, que no gestionó bien del todo el tema de la ruptura con Alex Salazar. Y luego es verdad que hemos dado paso a una Gemma mucho más centrada, más competitiva, más tranquila, se la ve muy relajada en pista, yo creo que ahí tiene mucho que ver, y acertando en 2 proyectos seguidos, ¿no?, en el 2024 con Claudia y en 2025 que va a por todas con Delphi. ¿Cómo lo ves tú desde fuera y cómo crees que lo está gestionando Gemma, ¿no?, con tu ayuda? Yo empecé a trabajar con Gemma cuando empezó, creo que finales de, ahora no recuerdo si fue finales de 2023, pero sé que ya cuando empieza el proyecto con Claudia, nosotras ya estamos trabajando juntas. Fíjate, aquí yo creo que a Gemma se le castiga mucho en la decisión con Alex Salazar. Ella es consciente de que comete un error en cuanto a tiempos y, y ella lo habla con mucha naturalidad. Pero sí que es cierto que creo que ha recibido demasiado castigo porque al final Gemma es una jugadora muy, primero a nivel, trabaja muchísimo en equipo. Es una persona que es súper consciente de las cosas que tiene que trabajar, de lo que no hace bien y no tiene ninguna dificultad en disculparse. Pero Rodri, perdón que te interrumpa un segundo. Rodri, que lo tuvimos aquí, hablaba de ella, auténticas maravillas. ¿Te acuerdas, Edu? Decía que era muy metódica, que era una esponja, que daba gusto trabajar con ella. Me imagino que tu parcela también. 100%, o sea, a mí Gemma me facilita muchísimo el trabajo y además de todo lo profesional que es, porque ella es una persona súper exigente, pero primero con ella misma y luego es verdad que a veces esa exigencia no la canaliza bien. Pero por otro lado es una persona que trabaja muchísimo en equipo, que confía mucho en el equipo que tiene, no toma decisiones nunca individualmente, o sea, al final yo creo que, bueno, yo lo que puedo hablar de Gemma a nivel de trabajo psicológico y del trabajo que sé que hace con el equipo, que hacemos en conjunto todos, es una persona además siempre preocupada porque su equipo esté bien, ¿sabes? Es como, de hecho, es un gran trabajo que yo el año pasado le decía a Gemma que sin duda había la parte de la gestión de Claudia, le corresponde únicamente a Claudia, o sea, el trabajo de Claudia es espectacular, pero en muchos momentos Gemma creo que sabe sostener dificultades, aprende también a reaccionar de una manera distinta como estaba reaccionando en anteriores ocasiones, porque ella es consciente de que su equipo necesita eso. Entonces, para mí, el acto de valentía que hace Gemma de decir voy a jugar con Claudia es, bueno, algo que yo desde el primer momento que me lo cuenta, yo le animo porque, por supuesto, vimos que Claudia tenía muchas características, ¿no?, para que la apuesta saliese bien, pero por otro lado hay un trabajo muy silencioso como equipo. Se veía lo bonito, pero había dificultades también, por supuesto, y se trabajaron como equipo. Eso es lo que yo creo que hizo que el proyecto saliese bien. Y bueno, luego en ese sentido Gemma decide que quiere tomar un poco otro rumbo, pues porque es cierto que ella siempre ha admirado a Delphi como jugadora y considera, bueno, que en ese momento pues el tener la oportunidad de jugar con Delphi a ella le podía sumar mucho. Pero yo lo que puedo decir de ella es que en el sentido de eso, responsable, exigente a veces de más, pero una persona que es muy consciente de cuáles son sus dificultades y trata de mejorarlas. Eli, le has dado demasiadas explicaciones. Que No, lo, que, un pues feeling me ha dado, ¿eh? No, le yo has le dado preguntaré, no, muchas fíjate, explicaciones cuando yo le hubiese dicho, Javi, escucha, que lo hace todo son bien. cosas internas, ¿no? Son cosas internas. Todo bien no, porque si no, no tendría yo trabajo. De Claro. Claro. hecho, de No, hecho el pero otro día... qué interesante desde muchas aristas el caso de Gemma, ¿no? Porque desde fuera a Eli se le ve súper metódica, trabajadora. Y es verdad que algunas veces parece que no gestiona bien esas situaciones, a lo mejor con la prensa o lo que sea, ¿no? Pero le cargan demasiado hate, ¿no? Por ciertos errores puntuales, como que se subraya mucho su figura, ¿no? Y quizá ella también esté dolida por eso con razones, ¿no? Y decir, oye, yo si soy trabajadora, yo hago lo mejor que creo para mi carrera, ¿no? Que se está viendo que en 2024 su apuesta es acertada y en 2025 también, o sea, que Gemma ha vuelto a su prime y creo que es un gusto también para el aficionado. Claro. Y de hecho es un poco lo que comentábamos. Yo creo que, no sé, aquí que, como dicen, que levante la mano el primero que nunca se haya equivocado. Entonces, para mí algo que honra a Gemma es ser consciente de los errores que ha cometido
y ella no tiene ningún problema en hablar con mucha naturalidad de esto. O sea, ella es algo que lo habla en privado y en público. Por eso que lo que sí que es cierto que a veces, bueno, yo creo que hoy en día tenemos que manejarnos con estas, no sé si condicionantes extras, ¿no? Lo que supone el manejo de las redes sociales. Sí que es cierto que, bueno, siempre te va a tocar lidiar con esos haters que están ahí, y yo muchas veces esto lo hablo con ella y digo, Gemma, al final esto no habla de ti, habla de lo que, o sea, lo que otros opinan de ti no habla de ti, por mucho que te duela, porque al final ellos son, por supuesto, son seres humanos y les duele. A veces se habla de ellos, incluso, como os decía antes, ¿no? Ya no en el hecho de una decisión en concreta, en el hecho de un partido. Yo a veces me quedo asustada de la facilidad con la que alguien coge una red social y se pone a comentar lo... Es manco, sí, ¿no? Pero, Y no pero, sabe pero ni la fuerza detrás, ¿no? Claro. Yo aquí, Eli, discrepo contigo. Y te comento, yo creo que al final el pádel está creciendo tanto y estamos yendo en una dirección que se está volviendo mucho más mediático. Al final el hecho de que haya gente que opine o que dedique su tiempo a criticar a un jugador, obviamente hay formas y formas y yo no lo defiendo. Pero sí que me gusta que haya todo este salseo, que haya todo este movimiento, que haya influencers, ¿no? creadores de contenido, prensa, que al final repercute en el jugador. Es que lo que está ganando una Gemma a día de hoy no es lo mismo que ganaba hace 10 años, pero ni de lejos. Entonces, creo que en esa fama, en ese patrocinio que también tienen, pues, o en ese deporte de élite, va implícito esa crítica, que a veces, obviamente, no es respetuosa, pero sí que creo que a la larga es bueno para el deporte que se hable. Sí, y en eso, Edu, al final yo creo que 100%, ¿eh? Lo que sí que es cierto que es verdad, como a mí me toca cuidar la faceta emocional de alguna manera, por supuesto yo no entro, a mí de hecho me parece muy respetable cualquier opinión hecha desde la construcción, ¿no? Pero sí que creo que a veces se opina de los jugadores pensando que, pues, como están ganando mucho dinero, tienen que estar acostumbrados a esto. Eso va en el sueldo. ¿Cuántas veces se dice eso, no? Eso va en el sueldo. Claro, y al jugador le duele lo mismo. O sea, otra cosa es que aprenda a gestionarlo, porque sabe que forma parte de su profesión y, oye, le toca, efectivamente, como se mueve mucha más gente, también hay mucha más gente que empieza a compartir ciertos contenidos y toca aprender a gestionarlo. Eso no significa que no le duela. Sí, Incluso muchas veces la gestión ha sido, por favor, cierra las redes sociales, no las vuelvas a tocar de aquí a X tiempo. pero Javi, se llora mejor en un Ferrari, ¿no? En un Ferrari, justo estaba pensando. Me dio la mente y tengo que decir, Edu, ya me lo has dejado votando aquí con Eli, que esto es muy del padrino de Enrique Bayón, que siempre está acostumbrado a pedir cosas, ya que tenemos a Eli, se lo dijimos a Rodri también, que ojalá se venga Gemma un día, ¿no, Eli? Que sabe que la terapia de grupo, ¿no, Javi? Claro, aquí nos va a estar echando un buen rato, ¿no? Yo se lo propongo y ya te digo que ella siempre está muy abierta a muchas cosas, o sea que no creo que te diga que no. Mira, Edu, trabajo ahí de producción, ¿eh? Genial, pues Eli... Solo tendrás que encontrar hueco, que sé que, madre mía. Porque llega mucho a las finales, Eli, por lo que sea, ¿eh? No, y a mí me sorprende porque ellos, quizá, claro, yo obviamente he vivido otra época, pero ellos vuelven a casa y es entreno, físico, fisio, tengo que aprovechar que voy al nutricionista y, madre mía, pero estás más estresado que en un torneo. Tómate una barra de chocolate tranquila, ¿no? Una onza, ¿no? Bueno, Eli, yo creo que con esto cortamos porque, bueno, hay que ver el Betis, tenemos que hacer más cosas, vosotros, tú también, mil gracias de verdad por tu tiempo, yo creo que esta charla ha sido oro y esperamos vernos cuando quieras. Cuando queráis, será un placer. Ojalá que nos veamos en algún torneo para comentar así lo que se pueda comentar desde la construcción. Sí, lo mismo nos tienes que asesorar un poco a Javi y a mí porque en pareja no estamos tan bien últimamente. Escenas de matrimonio, parece. Que vaya muy bien, Eli. Un besazo enorme. Placer, chicos. Chao, chao.